Susana Sosa Rodríguez es la psicóloga invitada en esta parte del programa para que hablemos juntos de la crianza y la importancia del rol de los abuelos durante la crianza de nuestros hijos. De hecho, sabemos que tenemos mucha audiencia entre los abuelitos y las abuelitas y sería delicioso que nos llamen al 232-3903 y nos cuenten su experiencia. Tenemos muchos televidentes que han crecido con el programa. Total. Y que cuando eran niñas empezaron a acostumbrarse a ver el programa porque la abuelita nos veía o porque la mamá nos veía. Entonces, qué rico que hoy participen bastante de este espacio. A la doctora Susana le agradecemos muchísimo por aceptar la invitación. Bienvenida a las tres, gracias. Muchas gracias a todas. Es un honor para mí, de verdad, estar de nuevo aquí en este set. Yo creo que deberíamos comenzar hablando de esa importancia que tiene la figura de los abuelos dentro de la familia como tal, antes de llevarlos a la crianza. ¿Por qué son importantes ese rol o esa figura de ellos en nuestro hogar? Claro, Cami, sin duda alguna la sociedad ha cambiado. Hoy en día tenemos mucha más presencia de los abuelos debido a que mamá y papá pues tienen muchas responsabilidades. Hoy en día, por ejemplo, las mujeres trabajamos, estudiamos, estamos al pendiente de los quehaceres de la casa y es ahí cuando los abuelos ocupan un papel muy importante para apoyarnos, para ayudarnos en la crianza de nuestros hijos. En estos días, de hecho, con Pipe me leía y decía que de las cosas, digamos, de los efectos secundarios que traerá esta pandemia, es que es tan importante el contacto de los niños con los abuelos como de los abuelos con los niños. O sea, se retroalimentan. A lo que me refiero es, los niños le entregan a los abuelos esa alegría, ese tema de adaptación, vida. Y ellos les entregan vida, y ellos por el contrario le entregan a los niños. Dicen que hasta los niños que comparten más con sus abuelos tienen la capacidad de aprender a leer y a escribir mucho más rápido, porque son constantes, porque les enseñan, los educan con su, digamos, experiencia y experticia. Hablando en este orden de ideas, pues hay quienes abusan de esa labor de los abuelos. Ajá. Entonces está bien disfrutar de los abuelos y que los llenen a uno de tanta sabiduría, pero debería ser esa la labor de abuelos. Exactamente. Y hoy en día, no sé si han escuchado hablar del síndrome del abuelo esclavo, que es ese abuelo en el cual le cuesta decir no, le cuesta poner límites, se posterga siempre. Y eso lo que ha conllevado son enfermedades psicosomáticas, precisamente por esa tensión y ese estrés, porque está al cuidado de sus nietos. Entonces, yo creo que si seguimos abusando de ellos, nos van a poner sindicato. Deberían, al menos, no, porque hay que abusar, no. Total, exactamente. Y eso es un mensaje para todos los abuelos y para todos los papás. El referente en la crianza definitivamente son los papás. Eso no debe caber, o sea, la menor duda. Son los papás los referentes de la crianza de los hijos. ¿Pero qué es abusar? O sea, ¿cuáles serían como unas cosas que ves el límite claras que uno dice, vea, si usted hace esto y esto, de pronto usted está abusando de los abuelos? Sí, lo que pasa es que creo que a veces malinterpretamos ese rol de abuelo, a veces pensamos que ese abuelo es para consentir, para mimar, ¿me siguen? Y efectivamente los abuelos sí están para consentir, para mimar, pero no en exceso, es decir, sin poner ningún límite. Voy a ser un poco más específica con esto. A veces los abuelos dan muchos regalos a sus nietos, contradicen inclusive a los padres, les dan sin medida, ¿sí? Entonces, el rol de los abuelos, claro, está para amar incondicionalmente a esos nietos, pero con responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los papás? Que a veces abusamos de eso. Entonces, una cosa muy distinta es dejarles a los nietos para que, no sé, lo recojan del colegio, después de la comida, muy distinto a que te los dejo, ahí te los dejo, ¿cierto? Entonces, compren el mercado, las tareas. Entonces, hay que poner un límite también, ¿no? Hay que poner un límite para los abuelos y nosotros como papás tener mucho cuidado hasta qué punto estamos abusando, porque claro, pues si bien los abuelos tienen todo el tiempo, porque muchos seguramente ya están jubilados, porque tienen mayor tiempo para jugar, para estar con ellos presentes, tampoco que se nos vaya a nosotros la mano en el sentido de que te los dejo entonces todo el día y ya después entonces yo lo recojo por la noche. Claro, tampoco significa que todo ese tiempo libre que tienen es única y exclusivamente para estar al tanto de los nietos. Ahora, hay cambios en las generaciones, es cierto, y obviamente hay abuelos de abuelos,
decir, no va a ser lo mismo una persona que hoy es abuela a los 50 y pico de años, a alguien que asume, digamos, o es abuelo a los 80 y pico, ¿cierto? O sea, y obviamente los cambios de conceptos, de crianza y de todo van a ser muy, muy diferentes. Entonces, abuelos que, por ejemplo, no, como yo ya crié mis hijos, a mí no me importa si come verduras o no, pero cuando está conmigo vas a pasar bueno. Puras gomitas. Gomitas, hamburguesas. Hasta que gomites. El niño lo que quiera, ¿sí o no? Como está también el otro extremo de, no, niño sano es bebé gordito y a ti borre de cremas y de sopas al bebé, porque si no, entonces se vienen como esos cambios que a veces no son necesariamente los que los padres desearían para los hijos, pero sí son los abuelos los que están cuidando. Como les dice uno que no, eso también es muy delicado, ¿sí o no? Porque puede ofender o puede herir susceptibilidades con bastante facilidad. Además, ¿a quién le hacen la pataleta? Al pobre abuelo. Obvio, claro. ¿Cierto? Pero antes de que nos contestes, hay llamada en la línea. Ok. ¿Listo? ¿Está? Doris. Hola, Doris. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a Las Tres Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, ¿de qué lado estás? ¿Eres abuelita? No soy abuela, pero tuvieron mis hijos la felicidad de criarse con los abuelos. Cuéntanos. Mientras yo trabajaba y el papá, ¿cierto? Lógico. Y para ellos ha sido una experiencia grandísima porque sean mis hijos, son excelentes personas. Porque desde pequeños ese ejercicio de compartir con ellos y estar pendientes también, porque ya eran de mucha edad, les generó a ellos también un sentimiento de solidaridad, de entender al otro, de comprender al otro. Entonces las relaciones siempre fueron muy buenas, pero porque desde el comienzo a mi mamá, porque era con los abuelos maternos, desde un comienzo se le dijo, si hacen algo, hay que saber, o sea, nosotros como papá lo tenemos que saber, lo que muchas mamás no hacen, porque es muy cómodo asignarle esa responsabilidad a los padres sin colaborar. Y si hay algún problema, los culpables son los abuelos. No. O sea, desde un comienzo se habló el respeto por los abuelos en el momento que estuvieran. Y si algo sucedía, mi mamá les decía, esperen que llegue su mamá. Yo no estoy autorizada porque yo no soy su mamá. O sea, pusiste las reglas del juego. Ella les dice si sí o no pueden salir, o si sí o no pueden hacer eso, o si sí o no pueden salir. Cuando ella lo autorice, yo estoy de acuerdo. Mejor dicho, más oportuna esa llamada. Todo lo que has dicho creo que es importante y va a servir para nosotros poder seguir hilando esta conversación. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más. No más es eso. O sea, compartir la responsabilidad, no asignársela ni dejársela, solo compartir y que las normas sean claras desde el comienzo. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu aporte. Con mucho gusto. Alicia. Sí, claro, muy bien. Yo creo que lo que nos acaba de comentar ese televidente pues es muy claro acerca de cómo es el manejo adecuado precisamente con esa relación con esos suegros y con esos papás que nos ayudan en la crianza de nuestros hijos. Inclusive, ¿por qué no tener un manual de convivencia en el cual tú y yo, es decir, abuelo y papá se sientan y revisan juntos cuáles son las normas, cuáles son los límites en los cuales yo como mamá le pongo a ese niño, ¿cierto? O a esta niña. Entonces, y yo estoy segura que estos abuelos, con su sabiduría que tienen, la cual de verdad hay que valorarla, yo estoy segura que ellos tienen también la disposición para escuchar, ¿sí? Para escucharlos, como tú decías, Lucero. Pues la sociedad ha cambiado y tenemos abuelos de todo tipo, tenemos los metiches, pero también tenemos los que son un poco más conservadores, un poco más, inclusive he tenido abuelos en la consulta que son los que están más actualizados en temas de crianza que los mismos papás. Entonces son ellos los que inclusive hijo, mira, encontré ese artículo sobre disciplina positiva, mira, para que lo leas. Entonces tenemos todo tipo pues como de abuelos, pero ahí importante, yo le digo a los papás también, ¿no? Es importante que ustedes, si los abuelos los están apoyando en la crianza de sus hijos, cuéntenles, háblenles cuáles son los límites, esas normas que ustedes tienen con sus hijos claramente. Es decir, si el niño está únicamente como autorizado para comer solo una bolita de helado, ¿cierto? El niño, ¿qué va a hacer generalmente cuando va a estar con el abuelo? Se va con el que le Abuela, dame otro poquito si yo más. soy la abuela, le doy los 2 y los 3 si quieren.
Pero ahí está. No, Lucero. Ahí Gloria, no. No. Pero es No, señora. esporádicamente, pero si es todos los Esporádicamente, días, si es claro. esporádicamente, Ay, sí. yo haría exactamente lo mismo. Pero si es un niño que está a mi cargo, imagínate qué responsabilidad, pues, como el tema. Es que creo que ahí viene el tema. A veces como adultos nos centramos en quién tiene el poder, quién toma las decisiones y quién no, pero se nos olvida que el más confundido es el niño. Total. Sobre todo cuando, digamos, se comparte el tema de la crianza, porque son papá y mamá trabajan, entonces por fortuna cuentan con esa abuela o ese abuelo que aceptó ayudarles, porque no todas las abuelas Pero tendrían tu mamá, por qué por ejemplo, aceptar. te ayuda muchísimo. Mi mamá me Tu ayuda está muchísimo. muy presente, por Sí. ejemplo, tanto con Julieta como con Vicente. Porque tiene claro cuál es el rol de ella y cuál es mi rol como mamá. Entonces ella no hace, o sea, Vicente le hace pataleta, va a hacer, le dijo, espere que llegue su mamá. Y eso que a veces ni me cuenta, es hasta Vicente que me dice, mamá, hice tal cosa con la abuela. Es Vicente el que me cuenta, pero porque están claros definidos los roles, pero eso no pasa en todos los hogares o no es real, sobre todo cuando no están definidos, sobre todo el papel de la mamá y el papá con ese niño, y quien se convierte en la mamá es la abuela. Claro. Yo tuve la fortuna de que mi mamá me ayudó muchísimo con Aleja. Y yo te digo, pues, que una abuela alcahueta y lo que era mi mamá, definitivamente. Y si era de la de un heladito, no dile las 2 bolitas de helado que le hace Chito calladita. Pero ya nos vas a contestar esto porque antes Gloria está en la línea. ¿Listo? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Lo más de bien, ¿y ustedes? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por participar en el tema de los abuelos. Por favor, cuéntanos. ¿De Yo qué lado soy- estás? Yo soy abuela de 3 hermosas niñas. No, con esa voz. Y las adoro a todas 3, les alcahuete horrible. La mamá es la que me tiene que poner límites a mí. Ay, Dios. Helado para todas, hasta para la abuela, ¿cierto? Porque son tan hermosas. Y un niño es un nieto es un hijo sin responsabilidades. Entonces uno les alcahuetea demasiado porque al fin y al cabo pues los que los tienen que educar son los papás. Sin embargo, yo las educo mucho. Yo les enseño mucho a mis niñas, les comparto muchas cosas, les cuento historias, anécdotas, y ellas son felices y les encanta jugar escuelita conmigo. Pero la verdad es que si mi nuera, porque es muy responsable y ella es la que pone límites. Pero si por mí fuera, les alcahuetería demasiado porque es que uno adora mucho los nietos. Yo adoro esas 3 niñas. ¿Qué tanto estás con ellas? O sea, eres de las abuelitas que está después de que llega del colegio todo el tiempo, o sea, que te toca como el tema escolar también, o es de las abuelitas que No, los en niños pasan parte sí me ese toca tema? esos temas escolares cuando mi nuera de pronto tiene salidas, incluso muchas veces las llevo a estudiar cuando tenían pues presencial. Pero como yo vivo en el primer piso, ellas en el segundo piso, viven muy aquí adentro, ellas viven más conmigo aquí metidas. Entonces tienen mucha permanencia conmigo, entonces ya son hijas más mías. Oye, Gloria, ¿cómo es la relación nuera, pues con nuera? Porque una cosa es cuando es la mamá porque hay confianza, pero en este caso es la nuera. ¿Cómo hicieron desde el principio para tener claras las reglas y que ella era la mamá y que tú eras la abuela? Porque vea, yo no tuve hijas, fueron 3 varones. Entonces ella es una hija que yo no tuve. Y desde un principio, pues, yo a ella la he tratado como una hija. Y ella a mí me ve como una mamá, porque incluso ha tenido más confianza conmigo que con su propia mamá. Entonces nos hemos entendido muy bien. Y cuando ella a las niñas les pone una regla, yo se la respeto. Porque igual yo no dejo de reconocer que ella es la mamá de las niñas. Yo soy la abuela. No, Gloria, fuera de serie, se ganó la medalla por la abuela y la suegra cercana. De verdad, ¿no? Porque eso finalmente no muchas veces les pasa a las personas, ¿cierto? Lo que dice Sandra me parece súper oportuno porque finalmente no es lo mismo, o sea, esa relación que uno puede tener con la mamá y uno decirle, mami, pero ¿cómo vas a hacer eso? A decirle eso a la suegra, No, a la de pronto suegra, puede pues, ser es complejo, claro. puede generar un roce. Con Gracias, pincitas. Gloria. Listo, con mucho gusto, que estén muy bien, Dios las bendiga, hasta luego. Besos y abrazos para esas nietas. Medalla. Bueno, gracias. Suena enamorada, pero además tenés una voz de sardina. Cuando dijo 3 nietas, yo dije, ¿esta mujer de dónde? No. Pero, vea, dijo cosas muy interesantes. Dijo, los nietos son hijos sin responsabilidades, por ejemplo. Algo que anotar al respecto. Sí, total. Exactamente. Y es que hay que tener en cuenta algo y es muy importante. Una cosa es mimar y complacer a los nietos sin límites y otra cosa es amar incondicionalmente a estos nietos.